A mediados de abril visitamos por primera vez la Reserva Natural Urbana Cotesma, que se encuentra en el sudoeste de la provincia de Neuquén, en el municipio de San Martín de los Andes. Está ubicada en la vega plana de la mencionada localidad. Protege un predio de 38 hectáreas de dicha vega, un humedal que presta servicios ecosistémicos vitales relacionados con el flujo de agua, tanto en cantidad como en calidad, hacia el casco céntrico de San Martín de los Andes y el lago Lácar. Esta vega comprende ambientes de humedal, constituido por mallines temporarios y permanentes encadenados, que alimentan juncales y una laguna. También praderas más altas cubiertas de gramíneas y el arroyo Calbuco, flanqueado por un bosque en galería. Su creación es relativamente reciente. En el año 2013 se elaboró el plan de manejo de la reserva que actualmente se encuentra en ejecución e implementación, con la participación de la cooperativa Cotesma y la Asociación Civil Conservación Patagónica. Los valores de conservación de la reserva son los recursos hídricos, el paisaje, las unidades de vegetación nativa y su relación con la comunidad de aves, en particular las acuáticas, con el cauquén real como una de las más importantes y destacadas. En este lugar encuentran sustento varias especies de aves y algunas de mamíferos como el coipo y otras exóticas como el conejo europeo y el bisón americano. Este último muy dañino con la fauna nativa. Se está luchando por su erradicación. Este bisón había sido capturado cuando llegamos a la reserva. También hay varias especies de ratones. En nuestra visita encontramos a 2 de ellos muertos, que a su vez estaban siendo devorados por la avispa chaqueta amarilla, una especie exótica y agresiva, de picadura dolorosa. El lugar cuenta con un mirador y una caseta para la observación de fauna. Es un lugar clave para las aves porque encuentran refugio y alimento varias especies, tanto las acuáticas como para las que bajan en altitud, las típicas de la montaña, al llegar los fríos intensos y nevadas. También llegan en primavera y verano algunas aves migratorias del hemisferio norte. Al estar rodeada de bosque y urbanizaciones, llegan especies oportunistas de ambientes antropizados y otras de ambientes forestales. Se han registrado hasta la edición del video unas 139 especies de aves. La más destacada es el burrito negruzco, siendo registrado por cámaras trampa en tiempos recientes, uno de los primeros para la provincia. Entre las aves más comunes que podemos encontrar están las siguientes.
La vegetación dominante está constituida por gramíneas y ciperáceas de los géneros Cyperus y Juanoplectus. También totoras del género Tifa y herbáceas varias como el trébol colorado. Entre los árboles podemos hallar sauces al borde del agua. Con las condiciones más húmedas del otoño proliferan los basidios de los hongos. Nuestra visita fue corta, pero la pasamos muy bien con la muy amable recepción e información por parte del personal y el guardaparque. Sin dudas, es un lugar que recomendamos visitar en San Martín de los Andes a todos los amantes de la naturaleza. Hasta el próximo video.